que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una coinonía, hay una concordancia que no se contradice en sus escritos, sino que uno hace referencia al otro, porque el mismo que inspiró el Antiguo Testamento para que fuese escrito, también inspiró el Nuevo Testamento. Y si ustedes supieran cuántas veces esa Biblia que nosotros conocemos han intentado eliminarla. Amén. ¿Cuántas veces han intentado a reducirla, que desaparezca? Sin embargo, cada vez que intentan eliminar la Biblia, siempre hay un ejemplar que se queda intacto. Y este mismo ejemplar es que vuelve y se reproduce. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios, y la palabra de Dios simplemente no va a quedar en el vacío. Que Dios le bendiga en esta tarde. Bienvenidos una vez más a su programa, Maestras del Bien. Transmitimos por su canal Escogido TV, tu canal de bendición. Mi hermana pastora Albanelis Luna, y es más que un privilegio poder llegar hasta cada uno de ustedes a través de este medio. En esta tarde me acompaña nuestra hermana Ana Iris Norman, estamos a sus órdenes. Amén. Y vamos a hablar de un tema muy importante. Como todos sabemos, estamos en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, gloria al Señor. Y es un mes donde las diferentes organizaciones aprovechamos para hacer actividades referentes a esta bendición de que tenemos la palabra de Dios impresa en nuestro idioma, y que gracias a ella hemos podido sacar el provecho de vivir esta vida cristiana a la manera de Dios. Y en este momento nuestra hermana trae un tema muy interesante relacionado a la palabra, así que te invito a que prestes atención para que seas edificado con estas enseñanzas en el día de hoy. Como siempre te pedimos que te suscribas a nuestro canal y que nos dejes tus comentarios. Pues vamos a entregar a nuestra hermana Ana Iris. Gloria a Dios. Pues así mismo, como ha dicho la pastora Rosa, en este mes de septiembre, ¿verdad? Es el mes de la Biblia. Por lo tanto, le hacemos una invitación a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, de que saquen su tiempo para leer la Biblia y para conocer más acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues en este momento vamos a tener una lectura de la palabra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y del 15 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su santa y divina palabra. Santo, gloria a Dios. Padre, eres santo, eres poderoso. Te bendecimos, Señor. Gracias, te adoramos, te exaltamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús que cada día más nos des entendimiento de tu palabra y que cada día más nos dé la verdadera interpretación conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues como hemos leído aquí y como ya dijimos que estamos en el mes de septiembre y queremos hablarte de la Biblia, amén, ese libro tan importante, ese libro que es antiguo y es viejísimo, pero no por eso deja de ser importante. Incluso hoy en día, a pesar del tiempo que tiene la Biblia escrita, estamos viendo como muchos acontecimientos de los cuales están en la Biblia se están cumpliendo hoy en día. Pues como dice aquí que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que el hombre sea preparado y para que el hombre pueda saber qué es lo que tiene que hacer para poder tener la salvación de su alma. Ya que por lo menos nosotros que somos cristianos y que estamos en los caminos del Señor, podemos saber qué tenemos que hacer para tener la salvación. Pero lo cierto es que muchas personas desconocen qué es lo que tiene
tiene que hacer Amén. para ser salvo. Entonces aprovechamos en este momento y te decimos, lee la Biblia. Amén, gloria Porque a la Dios. Biblia es la palabra de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, si quieres conocer a Jesús, si quieres saber qué es lo que Dios quiere, si quieres saber qué es lo que Dios exige, si quieres saber cómo llevar una vida agradable a Dios, la única manera de poder hacerlo es leyendo la palabra. Ahora bien, si nosotros verificamos y qué significa la palabra Biblia quiere decir como libros o rollos de libros, porque aunque cuando agarramos de la Biblia tenemos un libro, pero en ese libro, ¿verdad? Podemos decir que es un compendio de varios libros. Amén. Que son los que hacen la Biblia. Ahora bien, la Biblia tiene un objetivo principal. Y es presentarle al hombre la salvación, presentar al Hijo de Dios, Jesucristo, como único y suficiente Salvador. Y si ustedes supieran cuántas veces esa Biblia que nosotros conocemos, cuántas veces han intentado eliminarla, Amén. cuántas veces han intentado a reducirla, que desaparezca. Sin embargo, cada vez que intentan eliminar la Biblia, siempre hay un ejemplar que se queda intacto. Y este mismo ejemplar es que vuelve y se reproduce. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios, y la palabra de Dios simplemente no va a quedar en el vacío. Amén. Ahora Gloria a bien, Dios. cuando decimos que la Biblia es un compendio, podemos decir que tiene diferentes libros que se engloban en un solo. Todos esos libros que tienen la Biblia no se escribieron en una sola época. Amén. Se escribieron en un periodo aproximadamente de 1500 años, 1400 años o 1600 años. Pero en ese periodo, como tú sabrás, 1500 años, no son ni siquiera 1500 horas ni 1500 segundos. Estamos hablando de que habían personas con conocimientos diferentes, habían personas de estatus sociales diferentes, habían personas con culturas diferentes que vivieron en épocas diferentes. Sin embargo, cuando vemos esos libros que tiene la Biblia, que son 66, vemos esa coinonía que tiene la Biblia, que tú dices, wow, pero qué cosa, que desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un mensaje central, y cómo Dios a través de cada época mantuvo su voluntad, mantuvo su similitud, demostrando que a pesar de los tiempos, Él sigue siendo Dios. Y que a pesar de los tiempos, su voluntad siempre se va a hacer. Pero entonces, si nos ponemos a analizar lo siguiente, cuando Dios le da a Moisés la tabla con los 10 mandamientos, a lo mejor usted se imagina que los 10 mandamientos estaban escritos en papel, como lo estamos viendo hoy. Estaban escritos en piedra. Entonces, en ese tiempo, podemos decir que no existía el alfabeto como lo conocemos hoy. Amén. Entonces, ¿cómo se comunicaban? Dios escribía en piedra, pero si nos vamos a esos tiempos anteriores, esos tiempos antiguos, cuando ni siquiera había letra, cuando ni siquiera había alfabeto, vemos que las personas se comunicaban era con jeroglíficos. Con dibujitos que lo ponían en piedra. Y sin embargo, de esa manera, la palabra como quiera se fue comunicando. Entonces, así mismo como van los tiempos, así mismo también Dios va cambiando la manera, ¿verdad? Amén. De cómo se comunica, porque estamos hablando de que los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. Pero eso no se quedó ahí. También luego vino el papiro, luego vino el pergamino, luego vino el papel, luego vino la imprenta. Entonces, la palabra de Dios, así como la tierra ha atravesado varias etapas, así mismo también la palabra de Dios en cada una de las etapas ha estado vigente con el hombre. Lo cierto es que Dios quiere que se haga su voluntad, independientemente en la época que estemos. Dios quiere que sepamos que Él está pendiente de nosotros y que Él quiere que seamos salvos. Amén, Gloria a Dios. Señor. Y como tú decías ahorita, Nairi, que la Biblia es antigua por el tiempo que hace que se escribió, pero aún así ella es actual y es futura, porque sus Amén. escritos dan sentido a la vida actual y a la vida futura del hombre.
Y es algo que enclarece bien, bien claro para aquellas personas que dicen, no, pero yo no creo en la Biblia porque eso lo escribió un hombre. Lo escribió un hombre inspirado por el Dios Amén, Todopoderoso. amén. Y eso se puede ver cuando nuestra hermana explica que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una coinonía. Hay una concordancia en la Biblia que no se contradice en sus escritos, sino que uno hace referencia al otro, porque el mismo inspirador de Génesis fue el mismo inspirador de Apocalipsis. El mismo que inspiró el Antiguo Testamento para que fuese escrito, también inspiró el Nuevo Testamento. Entonces todo hace sentido a que la Biblia, aunque la escribieron hombres, porque la escritura, el don de la escritura fue dada a los hombres, ¿verdad? Amén, No gloria fue a Dios. dada a los animales ni a otro tipo de ser creado, fue dada a los hombres, pero inspirada por nuestro Dios. Y eso hay que tenerlo bien claro. Gloria al Señor. Amén. Entonces, así mismo, muchas veces hay personas que por lo menos ven en la Biblia, por ejemplo, un simple libro. Pero nosotros no vemos la Biblia como un simple libro, sino que vemos la Biblia como la palabra de Dios. Ahora bien, esa misma Biblia que nosotros tenemos es una Biblia que está dividida en dos secciones. Tiene el Antiguo Testamento y tiene el Nuevo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento hace referencia a Dios. Ahí es donde Dios se revela a su pueblo, ¿verdad? Y se da a conocer como Jehová. Y se da a conocer a Moisés. Entonces, vemos aquí nosotros como luego de que en el Antiguo Testamento se da a conocer Dios con todos sus atributos, en el Nuevo Testamento, entonces cuando nace Jesús y cuando conocemos la obra redentora que Dios hizo a través de Jesús, derramando su sangre en la cruz. Y a través de su sangre es que nosotros podemos tener la salvación. Amén, pero gloria al tampoco Señor. se quedó ahí. Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Es quien nos guía, es quien nos ayuda, es quien nos habla. Es una persona que es real. A lo mejor usted dirá, wow, pero ¿cómo así? Porque nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres personas en una. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser esto? Tres personas en uno, yo te lo explicaré fácilmente. El huevo, ¿cuántos componentes tiene? Tiene cáscara, tiene yema y tiene clara y sigue siendo un huevo. Entonces, así mismo nuestro Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y sigue siendo nuestro Dios. Amén. En el que creemos. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos acerca de Jesús? ¿Cómo nosotros sabemos acerca del Espíritu Santo si no fuera por la Biblia? Entonces, la Biblia es que nos revela, ¿verdad?, todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos. Entonces, aprovechamos esta oportunidad para decir, por ejemplo, que en las escuelas enseñan una cosa, pero que la Biblia nos enseña algo totalmente diferente. En las escuelas le enseñan a los niños que el hombre proviene del mono. Le hablan de las diferentes etapas por las cuales el hombre pasó. Sin embargo, la Biblia que nosotros leemos, cuando nos habla de la creación del mundo, nos habla de que Dios creó al hombre. Al mono, al perro, al gato, que en ningún momento el mono fue evolucionando. Amén. Y que se convirtió en hombre. También está la teoría del Big Bang, que mucha gente habla y dice, bueno, ¿cómo se creó el mundo? Dice la palabra, dice mucha gente, bueno, lo que pasa fue que hubo una gran explosión y de repente todo se organizó. Mire, usted tiene que tener más fe para creer que de una explosión vino el orden, que para creer que por la palabra de Dios todo lo que hay existe. Porque Dios solamente con su palabra dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Él no necesitó más nada. ¿Por qué? Porque eres Dios y porque Él es creador. Entonces, en ningún momento la Biblia revela que hubo una gran explosión y de que ahí vino en orden. No pudo, este mundo no pudo haber sido creado de un desorden. Tuvo que haber una mente superior y una mente inteligente. ¿Para qué? Para crear el mundo en el cual conocemos. Tuvo que haber una mente inteligente para que ese mar no se pase de su límite. Tuvo que haber una mente inteligente para que tengamos las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño y invierno.
que haber una mente inteligente para que el hombre, la mujer pudiera procrear. Tuvo que haber una mente muy grande y muy inteligente para que cada hueso de su cuerpo esté en el lugar necesario. Entonces, lo que estamos viendo hoy, la naturaleza, todo lo que vemos nunca puede ser objeto de una explosión, sino de una mente inteligente y superior que se llama Jehová de los ejércitos. Y el hombre no evolucionó del mono, porque yo lo que quiero es que los científicos me expliquen a mí si el mono evolucionó, ¿por qué no sigue evolucionando? Yo quiero saber entonces qué fue lo que pasó ahí. Y de todos los animales, ¿por qué solamente el mono evolucionó? Los demás, ¿por qué no evolucionaron? La gallina, ¿por qué no evolucionó? El pavo, porque no evolucionó. Entonces hay cosas que usted tiene que tener más fe para creer en eso que dice, que para creer en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Que entendemos que la palabra de Dios, en todos sus escritos, vemos el cumplimiento. La Biblia habla de una creación de Dios, el mundo, el hombre. Y es como tú decías, si el hombre evolucionó del mono, y tenemos la ley de la genética, que en eso sí creen los científicos, ¿por qué en estos tiempos no hay mujeres pariendo monitos? Porque la genética tiene que salir en algún momento. Es lo que yo digo. Sino que la mujer sigue teniendo hijos, hombres, mujeres, por parto normal o cesárea, como enseña la palabra de Dios, que fue que la mujer trajo sus hijos al mundo. Cómo está compuesto el hombre, cómo está compuesta la mujer, cómo está creado todo lo que podemos ver, dónde están los límites del mar y la tierra, como lo enseña la Biblia en el libro de los Salmos. Entonces la Biblia es tan completa y contiene tantas cosas que no hay por qué buscar fuera evidencias que no existen, son simples teorías. Por eso se llaman teorías, porque no hay evidencia. Pero de lo que enseña la palabra tenemos evidencia porque lo estamos viendo. Y todo lo que la Biblia enseña y dice, vemos el cumplimiento. Esto no es un invento. Esas son palabras de Dios, como palabras de Dios que son. Voy a leer este texto. Amén, antes de que mi hermana Nairi continúe. Como palabras de Dios que son. Dice aquí en el libro de los Hebreos, su capítulo 4, verso 12. Un verso que me encanta de esta palabra. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Gloria a Dios. Es eficaz. No pasa de moda. Se cumple. Lo que Dios escribió ahí, lo que Dios permitió que otras personas escribieran por su inspiración. Vemos el cumplimiento, vemos la existencia de lo que dice. Entonces, ¿por qué creer más a lo que un hombre quiere contradecir de lo que evidentemente estamos viendo? Por eso es que la Biblia no hace énfasis a una existencia de un Dios, sino que da por sentado de que Dios es Dios. Entonces tú eres quien tiene ya lo que digamos, lo que es el libre albedrío. Amén. De saber si verdaderamente voy a creer en el Dios que todo lo creo, que hay evidencia de que sí es Dios, o voy a creer en la palabra de un ser creado igual que yo, que quiere contrarrestar lo que enseña la santa palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, asimismo, como la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia tiene varios libros, tú a lo mejor pensarás, ven acá, pero la Biblia tiene varios libros, pero ¿cómo fue que se eligieron esos libros que están en la Biblia? Déjame decirte que esos libros que están en la Biblia no se eligieron al azar, sino que en los tiempos de la antigüedad habían muchos escritos, los cuales podían confundir a las personas. Hoy en día también hay varios escritos, hoy en día también hay diferentes Biblias, pero el Espíritu Santo nos revela cuando usted está leyendo y le da la verdadera interpretación, si usted está en la disposición de aceptar y escuchar la voz de Dios. Ahora bien, los libros que están en la Biblia evangélica, me voy a hacer referencia, esos libros tuvieron que pasar por un proceso de depuración. Amén, porque habían tantos escritos y las personas como que se estaban confundiendo. Ven acá, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿En qué voy a creer? Y dijeron, espérate. Vamos a ver, para elegir esos libros que van en la Biblia, tienen que tener varias características. Lo primero es que tiene que ser libro inspirado.
Tienen que ser libros inspirados. Y ya la hermana Rosa le explicaba al principio que la Biblia es un libro que fue escrita por hombres, pero que fueron hombres inspirados por Dios. Porque sabemos nosotros que al Dios que le servimos no es un cuadro, no es un Dios mudo, no es madera. Amén, es un Dios real, es un Dios que habla y es un Dios que revela. Eso Amén, es lo que nosotros queremos que quede claro. Y que aún en estos tiempos su palabra sigue viva. Amén. Y Él sigue hablando y sigue glorificándose, independientemente de lo que cualquier persona quiera hacer. Si usted quiere servirle a un cuadro que no tiene oído, que no tiene boca, que usted tiene que cargarlo, nosotros no. Porque al Dios que nosotros le servimos, en vez de nosotros cargarlo como un cuadro, Él es quien carga con nuestros problemas. Amén, y Él es quien nos ayuda a seguir adelante. Al Dios al cual le servimos es el Dios que cuando nos sentimos débiles nos da la fortaleza. Es el Dios que cuando nosotros pensamos como que no podemos más, como que no vale la pena, nos deja saber, sí, yo estoy aquí. Amén, para redimirte, para darte la salvación. Y de un momento a otro, usted que está desanimado, recibe fortaleza Amén. De parte de Dios, porque es un Dios real. Ahora bien, hay personas que se inclinan delante de cuadros, que no oyen, que no ven, que no entienden. Pero nosotros nos oramos delante de nuestro Dios y le pedimos en el nombre de Jesús, Amén, como dice la palabra, y sabemos que nuestro Dios nos oye y que nuestro Dios nos habla. Amén. Pues entonces, uno de los requisitos que tenían que tener estos libros para ser tomados en cuenta, para ponerse en la Biblia, era que tenían que ser inspirados por Dios. Y también tenían que ser escritos o por un apóstol o por alguien cercano a un apóstol. O alguien que tuvo, por ejemplo, cercanía, ¿verdad? Con Jesús. Entonces, todos esos libros se tomaron eso en cuenta. Y disculpa que te interrumpa, esto es referente a lo que es el Nuevo Testamento. Amén, referente amén. a lo que es el Antiguo Testamento. Fueron personas de diferentes lugares, diferentes estatus sociales, como Amén. tú decías, pero eran personas que tenían una moral clara, eran personas de moral, eran personas serias, personas responsables, personas en las cuales el pueblo podía dar fe y testimonio de que eran personas que Dios era que les revelaba. Entonces, estos escritos, luego de que Amén. fueron recopilados, los eruditos de aquel tiempo, como dice nuestra hermana Nairis, tenían que verificar que fueran libros que fueran inspirados. ¿Y cómo podían hacerlo eso? Como ella estaba explicando, por la iluminación del Espíritu Santo. Entre todos ellos evaluaron estos libros. Este canon bíblico, esta Biblia que tenemos aquí, esta biblioteca de libros, no fue al azar, este me gustó, aquel no me gustó, este suena bonito. No, fue bajo una dirección del Espíritu Santo. Hombres de Dios que no fueron los que escribieron, sino que se dieron a la tarea en las diferentes épocas de evaluar si estos libros podían pertenecer a la Biblia, si realmente eran inspirados por Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, así mismo, cuando usted lea la Biblia, usted tiene que tener la convicción ¿de qué? De que es la palabra de Dios que usted está leyendo. Y también tenemos fe y testimonio de que, como leía la hermana en el versículo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y muchas veces usted puede estar pasando por una circunstancia o por una situación, toma la Biblia y la lee, y ahí está la respuesta a eso que usted está padeciendo. ¿Por qué? Porque Dios es real. Y muchas veces usted toma la Biblia y tiene cualquier problema, y en la Biblia usted encuentra la solución a ese problema que usted tiene. ¿Por qué? Porque el Señor conoce cada corazón y el Señor conoce también cada intención. Entonces, esa es la importancia. Recomendamos en septiembre leer la Biblia, pero lo cierto es que no solamente en septiembre. Claro que el año tiene 12 meses y cada mes del año usted debe tratar de acercarse al Señor por medio de la palabra. Ahora bien, así como ya le explicamos que hay libros, los que se tomaron en cuenta, las condiciones que tenían que tener, entonces usted debe saber que también hubieron libros los cuales no se tomaron en cuenta, que son los libros apócrifos. Esos libros no se tomaron en cuenta porque no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Usted va a leer muchísimos libros.
usted va a leer a lo mejor no solamente una Biblia, usted también va a leer varias versiones de diferentes Biblias. Pero les recomendamos que la Biblia verdadera es aquella que reconoce a Jesucristo como nuestro real y salvador, como el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvarnos. Amén. Aunque sabemos nosotros que a los suyos vino y que los suyos no les recibieron, pero dice la palabra que a los que les recibieron, es decir, nosotros, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estos libros que no cumplían con estas condiciones simplemente no fueron tomados en cuenta, porque no había una seguridad de que realmente fueron inspirados. No reconocen a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y tampoco no había fe y testimonio de que, como decía la hermana, de que fueron escritos por hombres que eran realmente temerosos de Dios y que se dejaban dirigir por Dios. Podrían ser más bien historias, algo así, porque recuerde que la palabra de Dios está viva, como decía nuestra hermana Nairi. Como viva que está, usted siente cuando la lee, que ella le ministra, que ella le habla. Aquellos libros que son considerados apócrifos, que no se consideran ser libros inspirados por Dios, son libros que fueron más bien historias del pueblo, de Israel, de aquellas naciones, algunos escritos que no cumplieron con lo establecido para ser libros inspirados. Además que en la Biblia no hacían referencia de esos libros. Entonces, por tales razones, son considerados libros que no pertenecen a lo que es esta biblioteca, esta Biblia que tenemos hoy en nuestras manos, que es la bendición más grande que podemos tener, la palabra de Dios, la que Dios nos habla. Yo digo que a veces el hombre está buscando medios, profetas, otras personas para que Dios le hable, pero aquí en esta Biblia que tenemos tan cerca de nuestra mano está todo lo que usted necesita. Orarle a Dios y luego leer la Biblia es un refrigerio para el alma. Amén. Del sediento, del que está amargado, del que está triste, del que está enfermo. A veces estamos en circunstancias, Nairi, que no hayamos que hacer. Nosotros como cristianos pasamos diferentes momentos de tribulación, momentos de confusión. Gloria a Jesús. Qué lindo cuando nosotros oramos a Dios y abrimos la palabra y empezamos a leer y sentimos que Dios ministra y habla en nuestras vidas, porque lo dice, que está viva. Y como viva que está, ella vivifica nuestra fe, vivifica nuestra vida, gloria al Señor. Por eso tenemos siempre que leer esta palabra. Hay personas, lamentablemente, que la tienen cogiendo polvo, que la tienen guardada por ahí, que solamente leen el libro de los Salmos porque les parece muy bonito. Y el libro de los Salmos es Salmo 91, que es muy conocido. El 23 se lo saben de la A a la Z, pero la Biblia tiene otros libros que son una bendición. Amén. Para la iglesia de Dios. En la Biblia entera, hay personas que dicen que el Antiguo Testamento no. El Antiguo Testamento es una bendición, por eso está aquí. Tenemos que aprender a conocer la Biblia, a conocer lo que somos, porque este es el manual del creyente. Amén. Este es lo que nos dice cómo conducirnos, cómo andar, cómo hablar, cómo ser, cómo vestir, cómo agradar a Dios. Todo está en la palabra. Este es el manual del creyente. Así como usted compra un equipo y trae un manual de uso, un manual para que le perdure, para que no se le dañe, para que no se contamine, así está la palabra de Dios. Y cuando una persona hace fundamento en la palabra de Dios, el fundamento es sólido y permanece. Amén. Porque Gloria es a Jesús. la misma boca de Dios hablando a tu vida. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Usted sabe que en la Biblia, como es nuestro manual de vida para el creyente, en la Biblia nosotros encontramos de todo tipo de temas. Amén. Y usted dirá a lo mejor, bueno, es que la Biblia es un libro aburrido. No. Así como usted tiene tiempo para leer un libro, porque yo he leído libros, que luego esos libros que usted lee, usted lo ve en una película. Y también encontramos ahí temas que son de interés social. En la Biblia, por ejemplo, encontramos los temas de cómo tiene que ser el comportamiento de los esposos con las esposas. Amén, y de la esposa con el esposo. También nos habla de cómo tenemos que comportarnos inclusive con nuestros hijos, porque la misma Biblia nos manda a los padres a no abusar de nuestros hijos. Ay, sí. Entonces son temas que usted lo ve y usted dice, se sorprende, wow, sí, porque tenemos todos los temas. En la Biblia encontramos temas de administración, porque cuando Moisés estaba en el desierto,
que él tenía que hablarle a toda esa persona. Apareció Héctor y le dijo, no es así, Moisés. Tú no puedes con todo eso. Divide los grupos y busca 70 hombres. A cada hombre dale un grupo. Eso es organización. Señor, eso es administración. Y usted a lo mejor hoy tiene que ir para la universidad para usted hacer eso. Y esto no fue ninguna universidad. Esa inteligencia se la dio el Señor. Pero si nos ponemos a pensar, cuando Dios le da las instrucciones al pueblo de Israel de que hagan el arca, cómo estas personas tejían esas cortinas, cómo esas personas hacían esa cortina, cómo hacían esa tela en ese tiempo. ¿Quién le daba esa inteligencia? Eso era el Señor que lo hacía, y eso está en la Biblia. Pero hoy usted va a venir a hablarme de tecnología. Pero cuando Pedro estaba preso, que él caminando, usted va a un supermercado hoy, va caminando y la puerta se abre. Pero eso pasó hace mucho tiempo en la Biblia. Aleluya. Cuando Pedro iba caminando, que las puertas de la cárcel se le abrieron y él salió. Usted no se puede sorprender hoy. Usted va a un supermercado y lo ve, pero hace mucho que está registrado. Entonces en la Biblia hay tecnología. Hay de todo, administración. Hay manera de cómo usted criar a sus hijos. Usted encuentra todos los temas. O sea, para nosotras, la Biblia no es un libro aburrido, sino todo lo contrario. Nos da enseñanza de cómo tenemos que comportarnos en cada etapa de nuestra vida. Pero esa misma Biblia que nosotros tenemos, como ya le dijimos al principio, cuando Dios escribe los 10 mandamientos, lo escribe en piedra. Luego ya también dijimos las diferentes etapas por las cuales fue pasando las escrituras hasta lo que conocemos hoy. Pero que de seguro usted, cuando ve la Biblia y la lee y se transporta a los tiempos antiguos, a lo mejor usted creerá que en los tiempos de antes tenían un libro como lo tenemos nosotros. No. La primera Biblia el primer libro que fue impreso cuando se inventó la imprenta de Gutenberg, adivine cuál fue. Fue la Biblia, el primer libro impreso. Bueno, pues si la Biblia fue el primer libro impreso, ¿cómo lo hacían antes? Antes, esa hermosura de escritura que usted ve, mire, era letra por letra que tenían que escribirla, y no cualquier persona podía tener ese privilegio de escribirlo. Entonces, como tenía que ser manuscrita, costaba mucho. Y por eso era que en los tiempos antiguos muchas personas no tenían acceso a la Biblia por el trabajo que significaba transcribir toda esa información, y también porque no había imprenta y también costaba mucho y mucha gente no la tenía. Cuando viene la imprenta, entonces ya eso facilita el trabajo y hace que la palabra de Dios más personas puedan tener acceso. Amén, pero la Biblia, como la conocemos hoy, en capítulos y versículos, tampoco era así. No. Eran manuscritos que era como una carta, que no tenía ni capítulo, ni versículo, ni dividida por libro, sino que fue después, a través del tiempo, que se fue dividiendo y la tenemos como la conocemos hoy en día. O sea, la palabra de Dios nunca va a quedar en el vacío. Amén. Y si usted no puede leer, aunque sea por seña, usted la va a entender. Pero usted va a tener el mensaje de Dios a su alcance. Gloria a Dios. Y lo lindo es que siempre va adelante con la tecnología, con todo, como explicaba nuestra hermana Nairi. O sea que la Biblia es actual, es moderna, es contemporánea, es futura. La Biblia lo contiene todo y tenemos que conocer la Biblia, tenemos que leer la Biblia. Yo siempre exhorto eso a los hermanos en la iglesia. La Biblia hay que leerla, hacerse su programa de lectura de la Biblia en un año. Y aún así no lo sabemos todo, porque es tan completa. Amén. Tiene tanto contenido que hay un escrito que quizá usted lo ha leído en alguna ocasión. Hay momentos de tu vida que tú lo lees y dices, pero ¿y esto? ¿Y esta sustancia? Porque Gloria la Biblia es muy completa, por eso es importante leerla, enamorarse de la lectura de la palabra de Dios. A veces tenemos otros hobbies, otros encantos, pero yo digo que uno de los encantos más maravillosos para ver creyentes es leer la palabra de Dios. Y otra siempre sugerencia que le doy a los hermanos. Tenemos la Biblia ahora en diferentes dispositivos y no está mal eso. Amén. Pero acostumbrémonos a leer nuestra Biblia manuscrita, la manual, porque si tú no te acostumbras a leerla,
Cuando te dicen busca a Génesis, tú lo vas a buscar en encontramos. Apocalipsis o en el medio, no vas a saber en qué ubicación están los libros. Y si tienes tu Biblia manuscrita, va a tener todas las hojas pegadas de no darle uso. Esto es para conocerlo, para leerlo, para escudriñarla, profundizar en ella, gloria al Señor, porque no es un libro común y corriente, es un libro que arroja luz. Por eso hay que tener la iluminación del Espíritu de Dios para poder entenderla. Ya todo lo que el hombre necesita para ser salvo está revelado. Amén, Yo gloria he a hablar Dios. de unos códigos en estos tiempos y yo digo, todo lo que el hombre necesita para ser revelado y los códigos que se están desatando en estos tiempos, si no están de acuerdo a la palabra, yo no lo acepto en mi vida, porque es que todo lo que yo necesito para alcanzar la salvación y agradar a Dios está aquí. Y los códigos de estos tiempos tienen que estar sujetados a la palabra. La profecía tiene que estar sujetada a la palabra. Las revelaciones tienen que estar sujetadas a la palabra. De lo contrario, no cumplen como diseño, como revelaciones de Dios. Así como hubieron libros que fueron considerados apócrifos porque no cumplían con lo establecido de ser inspirados por Dios. Así hay muchas profecías, muchas palabras, Amén. muchos códigos en estos tiempos que si no están sujetos a la palabra, no cumple con lo que es la revelación de Dios en la vida de quienes lo están dando. Así que tenemos que tener cuidado y para eso es importante Amén. conocer la palabra. Porque cuando usted conoce la palabra, usted muy fácil no le engaña. Y Amén. podemos ser, ¿verdad?, confundidos en algún momento, pero esta palabra siempre nos va a arrojar la luz para andar por el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Gloria hay a un Dios. texto que dice que cualquiera que por ella ande no se extraviará. Amén, gloria a No Dios. se extraviará. Así que aprendamos más de la palabra. Amén. de Dios. Y también dice la palabra, la Biblia, que la palabra de Dios son nuevas cada día. O sea, usted puede haber leído un versículo, usted puede haber leído un libro, pero hay un día como que lo leen en la iglesia y te dice, wow, pero eso estaba en la Biblia, pero que usted lo leyó hace mucho, pero ese día como que fue Así que es. usted lo tomó para usted. Así es. Entonces, así mismo esas palabras tienen vida. Por eso le queremos aconsejar, lea la Biblia. Amén. Hágase un programa de lectura de la Biblia. Usted la puede leer entera. Se puede poner, por ejemplo, una meta y decir, bueno, yo me quiero leer la Biblia entera. ¿Y por qué no? Son varios libros, pero si usted empieza, hay veces algunos que, por ejemplo, como el libro de los números, que usted lo quiere pasar rápido, pero hay otros que le dan seguidilla, que usted como que quiere saber qué es lo que va. Usted se vaya a la historia. Y hay Exactamente. programas que uno le imprime hasta del internet que te dan un programa de lectura de la Biblia en un año. Exactamente. Yo lo hice en una ocasión y lo estoy haciendo nuevamente porque es bueno Es estar bueno. siempre a la vanguardia con la palabra de Dios. Exactamente, y todo el tiempo mantenerse activo, porque más el pueblo cristiano es que tiene que tener conocimiento, y no solamente el pueblo cristiano. Todavía usted no es cristiano, no lleva ningún tipo de religión, usted puede decir, déjame leer la Biblia, Eso lo déjame aceptamos. ver qué es lo que dice, para investigar, por ejemplo, acerca de Dios en su tiempo libre, en las noches, en cualquier momento, lea la palabra y acérquese a Dios. Sí. Esperamos realmente que estas palabras que hemos traído hoy sobre la Biblia, que Amén. para usted haya sido importante, que estas informaciones que le hemos dado, porque usted la tome en cuenta, y que no solamente en septiembre lea la Biblia, sino que todos los meses Amén. del Gloria año. al Gloria a Señor. Dios. Así es, así que de verdad que deseamos que sea de bendición para tu vida esta palabra que nuestra hermana Ana Iris ha traído en esta tarde, la Biblia, el libro más importante, el libro más vendido, el libro indestructible, el que a través de muchas generaciones, mucho tiempo han intentado destruirlo, pero permanece, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pues hasta aquí ha sido este programa de Maestra del Bien. Transmitimos por Escogido TV, tu canal de bendición. Como siempre te pedimos que te suscribas a este canal, que nos dejes tus comentarios y que le des me gusta a este contenido. Pues estuvo con usted su hermana pastora Albanelis Luna. Y su hermana Ana Iris Norman. Será hasta la próxima y la paz de Dios.